Y buenos días, señores. Vamos a continuar con la clase. Hoy día, martes 1 de septiembre. Y la semana pasada, ¿no?, nos quedamos justamente analizando esta reformulación de la garantía del contenido esencial, ¿no? Una propuesta ya no a través de teorías conflictivistas, sino a través de lo que nosotros denominábamos la teoría armonizadora. Bien, ¿qué decíamos respecto a esta teoría, ¿no?, armonizadora y su formulación de la garantía del contenido esencial? Que básicamente partía de presupuestos distintos a la teoría conflictivista de derecho. Hoy mencionábamos justamente que partiendo de un concepto de derecho fundamental y un concepto de constitución que se formulaban, ¿no?, desde y para la persona humana. Acuérdense ustedes, derechos fundamentales como bienes humanos debidos, bienes humanos esenciales además, debidos a la persona, ¿no?, por ser lo que es y valer lo que vale. Y obviamente ese valor de fin que tiene la persona humana hace que esos bienes sean fines también y por tanto que esté exigida su realización. Todos tenemos la obligación de hacer posible, de colaborar en el cumplimiento, ¿bien?, de esos bienes, en la consecución de esos bienes, porque solo así la persona, ¿bien?, puede realizarse plenamente. El concepto de constitución, decíamos, también es un concepto de constitución entendido como un pacto fundamental que limita el ejercicio del poder público con la finalidad justamente de promover esta plena vigencia de la persona humana. Entonces, estos dos conceptos son los que guían la reformulación de esta garantía del contenido esencial, ¿no? Y mencionamos que habían básicamente dos consecuencias de entender de esta manera el concepto de derecho y el concepto de constitución. Lo primero, evidentemente, era que el contenido constitucional de los derechos fundamentales no podría entrar en contradicción, ¿no? Evidentemente, si decíamos que estos bienes humanos esenciales forman una unidad, pues no hay manera de que estos entren en conflicto, ¿bien?, porque esa es su esencia, formar una unidad, ¿bien? En todo caso, decíamos, a diferencia de la teoría conflictivista, el conflicto que supuestamente aparece es simplemente aparente. Lo que realmente entra en conflicto son los intereses de las partes, las pretensiones de las partes que acuden, bien, a solucionar un problema vinculado a derechos fundamentales. La otra consecuencia, decíamos, es que los derechos constitucionales, ¿bien?, los derechos fundamentales, son absolutos. No como los entendía la teoría conflictivista, en el sentido de ilimitados, de no tienen un contenido bien, digamos, limitado en su esencia, sino que es un contenido que se expande lo más posible. Acuérdense ustedes que las teorías conflictivistas de derechos fundamentales no parten de concepciones como estas. Por tanto, el derecho fundamental y su contenido no está limitado por la naturaleza ni por el fin del derecho fundamental, ¿no?, sino, decíamos, eran mandatos de optimización. Por tanto, para la teoría conflictivista, los derechos eran absolutos, sí, pero en el sentido de ilimitados. A diferencia de esto, decíamos, los derechos constitucionales bajo la teoría armonizadora eran entendidos también como derechos absolutos, pero en un significado distinto, ¿no? Decíamos que eran derechos no sacrificables, absolutos en el sentido de que no se pueden afectar, no se pueden limitar en su contenido constitucional. Por tanto, decíamos, si bajo la teoría armonizadora, en todos los derechos fundamentales tienen unas características que nosotros decíamos eran limitados en su esencia, en todos los derechos fundamentales tienen un fin. Por ejemplo, el derecho a la vida, decíamos, lo que busca es proteger un bien humano debido a la persona, que es justamente la vida, ¿no? Al buscarlo proteger, este fin, digamos, de conseguir este bien humano es lo que va a limitar la esencia o el contenido constitucional del derecho. Decíamos también que los derechos fundamentales son ilimitables, es decir, ni el legislador, ni el juez, ni la administración, a través de sus actuaciones, podían imponer limitaciones, restricciones al contenido constitucional de los derechos. Porque ¿qué pasa si uno le impone a través de una ley, a través de una sentencia, a través de un acto administrativo, restringe derechos fundamentales, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Efectivamente, que en el fondo lo que uno está restringiendo a través de determinadas medidas, ¿no?, de cualquiera de estas naturalezas, es recortando el ejercicio del derecho fundamental. Por tanto, recortando también la posibilidad de que la persona pueda realizarse plenamente. Por eso es que decíamos, era ilimitable el contenido constitucional de un derecho fundamental. ¿Bien? Su contenido no puede ser limitado por una fuerza externa, ¿bien?, al menos no sin respetar su esencia, ¿no?, ese límite interno que decíamos tiene todo derecho fundamental. Y finalmente decíamos, lo que sí es propio de un contenido constitucional, de un derecho fundamental, es que sea delimitable. Es decir, que el legislador, cuando emite una ley, al juez cuando emite una sentencia, a la administración pública cuando emite un acto administrativo, bien, lo que tendrá que hacer es
identificar cuál es ese límite interno del derecho. No podrá imponer limitaciones externas, sino tendrá que decir, bueno, este derecho fundamental, ¿bien?, tiene un contenido constitucional que está determinado en función del fin que persigue y por tanto no puede imponer cualquier tipo de restricción. Tengo que respetar ese contenido constitucional, tengo que respetar ese fin que persigue el derecho fundamental. ¿Sí? Por eso la tarea de ellos que realicen actos de poder público es delimitar ese contenido fundamental, ¿sí?, ese contenido constitucional. Y decíamos también, por tanto, si esa es la finalidad, ya no limitarlo, ya no restringirlo, ¿sí?, ya no ver si esa medida restrictiva es idónea, necesaria y proporcional, sino delimitarlo. La pregunta ya no va a ser, en este caso, para resolver problemas sobre derechos fundamentales, ya no va a ser qué derecho pesa más y por tanto aplicar una fórmula que era el test de proporcionalidad o el principio de proporcionalidad para saber qué derecho debía prevalecer en un caso en concreto. Porque si esta concepción no está presente en esta teoría, entonces la forma de resolver problemas no será aplicando el test de proporcionalidad, sino preguntándonos más bien, ¿no?, si esa actuación que en ese momento llevan las partes para resolver un problema sobre derechos fundamentales, forma o no parte del contenido constitucional. Es decir, esa actuación decíamos, de expresar ofensas a terceros, forma parte del contenido constitucional del derecho a la libertad de expresión. Esa pretensión, ¿bien?, forma parte de ese contenido constitucional. Esa es la pregunta. Por tanto, ya no será si el derecho la pregunta si el derecho a la libertad de expresión pesa más que el derecho al honor, sino si esa actuación forma o no parte del contenido constitucional del derecho fundamental, libertad de expresión. ¿Sí? Entonces ya no será una labor de limitación, de establecer medidas restrictivas y saber si son efectivamente, ¿bien?, proporcionales, sino la labor será en este caso del juez de limitar si esa actuación forma parte del contenido constitucional. Y eso es lo que en principio a nivel teórico distingue una de otra. Lo complicado es saber cómo delimitamos un derecho fundamental, ¿no? Eso es básicamente lo que quiero proponerles hoy día, ¿no?, que veamos un poco cómo delimitar el contenido constitucional de un derecho fundamental en la teoría armonizadora. Bajo las teorías conflictivistas no hablamos de delimitar, hablamos de limitar. Uno solo limita algo que en principio no tiene un límite, ¿verdad? En las teorías conflictivistas decíamos los derechos no tienen límites, hay que imponerle un límite. ¿Sí? En cambio, en la teoría armonizadora decimos que los derechos fundamentales sí tienen un límite interno que está configurado por el fin que persigue este derecho, ¿sí?, y por tanto ese es el límite que tengo que descubrir. Pues tengo mi labor como, digamos, actor de poder público, es descubrir cuál es ese límite interno que tiene el derecho fundamental. ¿Sí? Y por eso lo que tengo que hacer es delimitar. Cuando ustedes lleven un caso, ¿sí?, lo que harán es delimitar si esa actuación que su cliente lleva como pretensión forma parte del contenido constitucional de un derecho. Solo así ustedes les podrán decir efectivamente, ¿no?, forma parte del contenido constitucional, habrá que proteger constitucionalmente esa pretensión, ¿sí?, esa actuación en el marco de un proceso constitucional. Amparo, un habeas data, un habeas corpus, ¿no? Eso es lo que a ustedes les tocará hacer. Si son jueces, pues lo que les tocará es delimitar, ¿bien?, si esa actuación que les han llevado las partes forman parte o no del contenido constitucional de un derecho fundamental. Y esa es la labor más complicada bajo la teoría armonizadora, saber cómo delimito el contenido constitucional. ¿Bien? Entonces, ¿cómo lo delimito? Interpretando. Cuando nosotros veíamos las primeras clases de Derecho Constitucional, ya les había adelantado que la principal complicación que existe en torno a los derechos fundamentales es realizar ejercicios de interpretación de normas de disposiciones jurídicas constitucionales, ¿no? Entonces, este proceso de delimitar consistirá siempre en interpretar disposiciones, una interpretación, sin lugar a duda, jurídica, ¿no?, y también constitucional, de las disposiciones que entran en juego cada vez que tenemos un problema en torno a derechos fundamentales. Entonces, ustedes como jueces, como abogados, lo primero que tendrán que saber hacer para delimitar el contenido constitucional de un derecho fundamental, para saber si esa actuación que van a evaluar forma parte del contenido constitucional de un derecho fundamental, es interpretar. ¿Sí? Y ustedes saben que interpretar significa atribuir un significado a una disposición. ¿Sí? Acuérdense, vimos el semestre pasado la distinción entre disposición, interpretación y norma. Acuérdense que la disposición era el enunciado lingüístico, artículo 1, todos tienen, perdón, artículo 2.1, todos tienen derecho a la vida. ¿Bien? La norma es
el significado que se le atribuye a esa disposición luego de haberla interpretado. Por eso es que todas las disposiciones constitucionales, les decía, requieren de un ejercicio de interpretación. Todas. Incluso una interpretación, como ustedes conocen, la más sencilla, que es la interpretación literal. Yo no entraré a ver la distinción entre, digamos, no les explicaré con mayor profundidad la distinción entre normas que se suele hacer respecto de normas constitucionales. Quisiera dejarlo para que ustedes lo vean cuando lleven argumentación jurídica, pero en líneas generales, las normas constitucionales, pues, para que tengan conocimiento al respecto, pueden dividirse de dos tipos. Cuando uno interpreta disposiciones de la Constitución, puede obtener normas, que pueden ser de dos tipos, ¿bien? Lo que se denomina en doctrina como normas constitucionales directamente estatuidas, es decir, aquellas normas que interpretan la voluntad, bien, del constituyente. Normalmente, una norma directamente estatuida hace referencia a ese producto que se obtiene cuando se interpreta literalmente una disposición de la Constitución. Interpreto artículo 1 de la Constitución, que es la disposición, perdón, 2.1 de la Constitución, que tiene por enunciado lingüístico, toda persona tiene derecho a la vida. Hago una interpretación literal y producto de esa interpretación literal lo que obtengo es, ¿no?, que la norma que señala está ordenado, ¿sí?, que toda persona tenga protección a su derecho a la vida, ¿no? Esa norma, que es producto de esa interpretación literal, se conoce como norma directamente estatuida, ¿no?, de una disposición constitucional. Lo que hará simplemente es reproducir la voluntad del constituyente. Si se dan cuenta, hace referencia al contenido literal de esa disposición, ¿sí? Pero hay otro tipo de normas constitucionales que son normas que van más allá de la interpretación literal y que lo que hacen estas normas, ¿sí?, es concretar las normas directamente estatuidas. A este tipo de normas se le conoce como normas constitucionales adscriptas, ¿sí? Es decir, se adscriben, concretan las normas directamente estatuidas. Como les digo, no los he puesto en una diapositiva porque esto lo estoy simplemente singularizando ahora para que ustedes puedan entender, si es que encuentran esto a lo largo de sus lecturas o de sus sentencias. Esto lo verán con mayor profundidad cuando lleguen a argumentación jurídica. ¿Bien? Entonces, las normas directamente estatuidas, decíamos, eran producto de la interpretación literal que se da a una disposición y que tienen por finalidad, pues, simplemente dar a conocer la voluntad del constituyente. ¿Sí? Ordenan la voluntad del constituyente, cumplimiento de la voluntad del constituyente. Las normas adscriptas a las directamente estatuidas, ¿sí?, son concreciones de estas. Es decir, aquí el intérprete de las disposiciones lo que hará es dar un paso más allá, ir concretando el contenido a esta norma directamente estatuida a través de otros tipos de interpretación, sobre todo la interpretación sistemática y la interpretación teleológica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que les colocaba, ¿no?, acerca de la norma, de las disposiciones que reconocen el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor, vemos que son dos disposiciones distintas. Una está en el 2.4 y otra está en el 2.7. ¿Sí? Si yo interpreto de manera literal ambas, ¿no?, tengo que, por un lado, toda persona está ordenado que se proteja el derecho a la libertad de expresión de toda persona. ¿Sí? Por otro lado, tengo la disposición que reconoce el derecho al honor y también tengo una norma, ¿sí?, directamente estatuida que señala que toda persona, bien, que está ordenado que te proteja el derecho al honor de toda persona. En principio, son normas distintas, aisladas. ¿Qué pasa cuando tengo una situación en la que ambas confluyen, ¿no?, como el caso que les proponía? Habrá que interpretarlas sistemáticamente, teleológicamente, buscando los fines, ¿sí?, de estas normas. Entonces, tendremos una norma, como la que nosotros identificábamos en la clase anterior, que ya no es una directamente estatuida, sino que producto de esa interpretación sistemática y teleológica me da algo más, concreta algo más. Y decíamos, ¿sí?, toda persona, está ordenado la protección del derecho a la libertad de expresión, ¿bien?, salvo cuando, ¿no?, se manifiesten expresiones ofensivas, ¿no? Esto ya es una norma que es producto de interpretar ambas disposiciones. Como les decía, si entendemos la finalidad de ambas, no puede ser que ambas nos den contenidos contradictorios, ¿no? Por un lado, no pueden la libertad de expresión ordenarnos, ¿sí?, cualquier tipo de expresión permitida, y por otro lado, el derecho al honor no puede tampoco
digamos, ordenarnos que se proteja esa imagen, ese honor de la persona, bien, de distintas expresiones ofensivas. Entonces, estos contenidos contradictorios no son contradictorios en principio, sino que hay que armonizarlos a través de criterios de interpretación que ustedes ya conocen, ¿no? Los sistemáticos, los teleológicos, ¿bien? Que son los básicos que ustedes los conocen por introducción al derecho. Entonces, producto, les decía, de estas aplicaciones de criterios de interpretación jurídica, tenemos normas de distintos tipos, las directamente atribuidas y las normas adscriptas a esas. Las adscriptas no se limitan, les decía, a reproducir la voluntad del constituyente, sino que dan un paso más, la concretan en función de la interpretación de otros dispositivos constitucionales. ¿Sí? Entonces, cuando delimitamos el contenido constitucional de un derecho fundamental, lo que queremos es aplicar criterios de interpretación como los que les he estado compartiendo con ustedes. Interpretación literal, interpretación sistemática, es decir, armónica, ¿no? Que no se limite a una interpretación aislada de una disposición, sino que tenga en cuenta las demás disposiciones, como el ejemplo que les ponía, ¿no? Una interpretación teleológica, es decir, que busque la finalidad, ¿no? Desde el bien humano que protege esa disposición, pues buscar la finalidad, bien, que se persigue, y también algunos principios de interpretación que ya son propios del ámbito constitucional. Estos, literal, sistemática y teleológica, son criterios de interpretación propios de toda la rama del derecho, ¿no? De toda la lógica del derecho en general. La interpretación de concordancia práctica, por ejemplo, que ustedes ya conocen, es propia de la interpretación constitucional, y luego también la interpretación de cláusula interpretativa, que es la que ustedes conocen, ¿no? Les decía, a partir de entender que los derechos fundamentales también se interpretan en función de los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? Que el Estado peruano había suscrito, que eso lo vimos, me parece, el semestre pasado también, cuando hablábamos de la positivización, ¿no? Aquí, por ejemplo, Frank me colocó un comentario en chat diciendo, buscando la ratio legis de la ley. Con eso, Frank, te refieres a la interpretación teleológica, me imagino. Efectivamente, ustedes saben, ¿no? Lo que se busca es la ratio legis, lo esencial, lo fundamental, el fin que persigue una disposición constitucional, ¿no? Entonces, así vamos, de esta manera vamos delimitando el contenido constitucional, interpretando, no hay otra forma de hacerlo, ¿bien? Interpretando a través de estos criterios, ¿bien? Por eso, solo para aclarar, muchas veces se dice que la interpretación literal no es correcta. Eso no es así, ¿no? La interpretación literal es un tipo de interpretación que está ordenada, que es posible realizar. Lo que está proscrito, lo que no está permitido es que la interpretación sea una interpretación literal y aislada, es decir, me quede simplemente con la literalidad de una disposición constitucional sin tener en cuenta las demás. Por eso es que lo que normalmente se hace es más bien optar por criterios que sean más acordes a la finalidad de la Constitución, ¿no? Si la Constitución es una, se entiende que la voluntad del constituyente siempre fue una en toda la Constitución. De ahí brota, ustedes recordarán el principio de unidad, ¿no? Toda la Constitución, en todas sus disposiciones, en principio buscan una voluntad en común. Por eso es que se entiende que al interpretar las disposiciones de la Constitución, habrá que interpretarlas como algo que es un todo armónico, un todo sistemático, ¿sí? Entonces, primer paso para delimitar contenido constitucional en principio es hacerlo a través de la interpretación jurídica y constitucional de estos criterios que ustedes ya conocen, ¿no? En concordancia práctica lo vimos también y ustedes ya lo tienen claro, me parece. Ahora, ¿por qué decimos, ¿no? Y porque esto es propio de la teoría armonizadora, ¿por qué decimos que se delimita con base en criterios de interpretación jurídica? ¿No? Decíamos que esta es la única manera de que a través de la interpretación pues, podamos obtener significados acorde a la voluntad del constituyente, acorde a lo que busca el constituyente, que es promover la plena realización de los derechos fundamentales, ¿no? De alguna manera, estos criterios de interpretación se le denominan también como canales productores de razones. Es decir, interpreto una disposición de tal manera que obtenga razones que me permitan, bien, delimitar, entender, bien, cuál es el límite interno de un derecho constitucional, bien, de su contenido constitucional. Entonces, básicamente, cuando yo interpreto, lo que hago es obtener razones que me permitan identificar si una determinada actuación cae o no dentro del contenido constitucional de un derecho fundamental. ¿Bien? Por eso ustedes aplican interpretación, por eso aplican estos criterios, para obtener razones. ¿Bien? ¿Qué pasaba en la teoría conflictivista? No era necesario hacer todo esto, ¿verdad? No era necesario a partir de estos principios de los cuales les comento, ¿no? Básicamente lo que hacíamos para determinar el contenido esencial de un derecho era aplicar el principio de proporcionalidad, el test de proporcionalidad.
¿no? Y decíamos, ¿qué hacíamos? Evaluar la idoneidad, la necesidad y la ponderación de la medida en un caso concreto, ¿no? La medida restrictiva. Y para saber si un derecho valía más que otro, ¿no? Si se podía afectar contenido esencial o contenido no esencial de un derecho fundamental. Aquí no. Aquí lo que nosotros vamos a hacer es aplicar criterios de interpretación constitucional para obtener razones. Razones que me permitan, ¿bien? Como juez, como abogado, como administración, saber si esa actuación, ¿bien? Que ahora voy a evaluar, forma parte no de un contenido constitucional en concreto. Entonces, de alguna manera, si se dan cuenta, la diferencia aquí, se nota la diferencia de esta diferencia de concepciones que les decía formaba parte de las bases o de los principios en los que se fundaban una y otra teoría. La teoría conflictivista de derecho, les decía, tenía como premisa, a partir de que se buscaba a través de una fórmula exacta, ¿no? Obtener un resultado a un caso, a un conflicto de derechos fundamentales. Por eso se opta por un principio que tiene, ¿bien? En que su razón de ser es aplicar una fórmula a través de las cuales yo sepa qué derecho fundamental vale más que otro. Aquí no. Y eso, decíamos, era propio de las corrientes cientificistas en las cuales surgen estas teorías conflictivistas, que tienen como base estas teorías conflictivistas. La teoría armonizadora parte más bien de recobrar esto que los clásicos llamaban la razón práctica. Es decir, ustedes se acuerdan que la razón siempre es una, efectivamente, ¿no? Pero la distinción entre la razón teórica y la razón práctica consiste en que la razón teórica pues, me permite conocer una determinada realidad, mientras que la razón práctica hace más bien referencia al deber ser, ¿no? No solamente conocer cómo es, vivirle, cómo es una determinada actuación, una determinada conducta, sino también saber identificar cómo debe ser esa conducta, ¿no? Entonces aquí, con estos criterios de interpretación, lo que yo puedo identificar es si es que esa conducta que estoy evaluando efectivamente corresponde al deber ser, corresponde al contenido constitucional de un derecho fundamental, o si no forma parte de ella y por tanto no merece protección constitucional. Entonces se dan cuenta, no significa, por eso retomo esto, no significa que una metodología u otra sea mejor. Son modos distintos de resolver conflictos de derechos fundamentales o problemas en torno a derechos fundamentales. Mientras que uno opta por buscar un test, una fórmula que busque una respuesta exacta, aquí más bien lo que busca la teoría armonizadora es más bien promover el uso de la razón práctica, confiar en la razón práctica, es decir, bueno, a través de argumentos, a través de interpretaciones, puedo obtener razones, ¿no? Que me permitan identificar si ese comportamiento, esa conducta en juicio forma parte o no de un derecho del contenido constitucional de un derecho fundamental. Entonces, eso es básicamente a nivel teórico, ¿no? lo que diferencia una y otra teoría. Como aquí se ha hecho indistintamente alusión a algunos términos que, digamos, en ambas teorías, yo sí quisiera aclarar algunos o puntualizar algunas cosas. ¿Bien? Primero, ¿no? Decíamos, los derechos fundamentales en una u otra hacen referencia a que los derechos fundamentales son efectivamente principios. Lo que pasa es que en la doctrina no hay una uniformidad acerca del concepto de principios, ¿no? Hay autores que entienden el concepto de principios de una determinada manera y hay otros que entienden por principios otro concepto. Entonces, la teoría conflictivista entiende que los derechos bien son principios, les decía, pero en el sentido en cómo los define el profesor Robert Alexi, ¿no? Como mandatos de optimización, tienden a expandirse y que admiten grados de realización. En cambio, la teoría armonizadora, los derechos fundamentales también son principios, pero no en ese sentido, ¿eh? Sino entendiendo principios como los fundamentos de un ordenamiento jurídico. Cuando algo decimos está al principio, ¿no? Cuando algo está al inicio. En este caso, entendemos que los derechos fundamentales son principios porque están al inicio de todo un sistema jurídico que se va formando en función de ellos y que constituyen, por tanto, el fundamento de todo ordenamiento jurídico. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Mientras que para los conflictivistas, sí, los derechos fundamentales son principios, pero porque son prioridades bien que están ordenadas, optimizarse de la manera posible, de la mayor manera posible. La teoría armonizadora dice, sí, son principios, pero no por eso, sino porque están al inicio del ordenamiento jurídico, son los que fundamentan e irradian todo el ordenamiento jurídico, ¿no? Es decir, la Constitución reconoce derechos fundamentales y esta a su vez va irradiándolo a nivel legal, a nivel infralegal. Se tienen que tener en cuenta esos derechos fundamentales que están al inicio de todo ordenamiento jurídico. ¿Bien? Son conceptos distintos de principio, pero en ambos los derechos fundamentales efectivamente son principios. ¿Bien? ¿Qué es lo que normalmente otra confusión que se suele tener cuando se habla de una u otra teoría? ¿No? En principio, pues, cuando se hace referencia al concepto de contenido esencial, ¿no?
ustedes saben, como les mencionaba, en ambos se hace referencia a la garantía del contenido esencial de un derecho fundamental. Lo que pasa es que normalmente cuando se habla de contenido esencial, esta terminología se suele asociar más a las teorías conflictivistas, ¿no? ¿Por qué? Porque las teorías conflictivistas sí distinguen entre un contenido constitucional esencial y un contenido constitucional no esencial. Es decir, el contenido, digamos que está de un derecho fundamental que está regulado en la Constitución y en todo texto constitucional, en toda norma constitucional, ¿bien? Podemos encontrar que tiene dos partes, ¿no? Un contenido que es esencial y otro que no lo es. Por eso decíamos, es posible sacrificar parte del derecho en su parte no esencial. Lo esencial es imposible, es una barrera infranqueable para cualquier actor de poder público, decíamos, ¿no? Y por eso es cuando hablamos de contenido esencial se suele siempre vincular esta terminología a las teorías conflictivistas. Sin embargo, en la teoría armonizadora también muchas veces se ha utilizado el término contenido esencial, ¿no? Entonces decimos, cuando encontramos la terminología de contenido esencial, ¿a qué hacemos referencia? ¿A teoría conflictivista o a teoría armonizadora? ¿Sí? En principio, evidentemente, la teoría conflictivista, les decía, sí distingue entre un contenido esencial y un contenido no esencial. En cambio, en la teoría armonizadora, cuando se habla de contenido esencial, no se habla para distinguirlo de un contenido no esencial. Decíamos, todo contenido constitucional de un derecho fundamental es esencial, en la medida que hace la esencia del derecho, ¿no? Ahí está el fin del derecho, la naturaleza del derecho. Si se dan cuenta, en ambas utilizan la misma terminología, contenido esencial, pero con significados distintos. En una para diferenciar de un contenido que es no esencial y por tanto limitable, sacrificable, mientras que en la teoría armonizadora se habla de contenido esencial, pero no para distinguirlo de un contenido no esencial, sino más bien para darnos cuenta que ese contenido hace la esencia del derecho. Ahí está el fin del derecho. En ese contenido básico que está en el texto constitucional encontramos la esencia del derecho, ¿no? El mismo término, pero en contextos distintos y con significados distintos. Entonces ya a estas alturas, un poco para cerrar esto en plano de lo teórico, vemos que efectivamente cuando hablamos de la garantía del contenido esencial, lo hacemos en una teoría tanto armonizadora como una teoría conflictivista. Cuando hablábamos de la garantía del contenido esencial en la teoría bien conflictivista, entendíamos por contenido esencial aquel contenido, ¿no?, del derecho fundamental que era insacrificable y que lo distinguíamos del contenido no esencial para que sobre esta parte, si existía justificación, decíamos, de salvaguardar este derecho, pueda ser sacrificado o limitado. En cambio, ¿qué significa la garantía del contenido esencial? Según la teoría armonizadora, ¿no? Aquí vemos que lo que significa es que ese contenido constitucional en su totalidad es un contenido esencial, porque decíamos hacer esencia del derecho, y por tanto está obligado, bien, está ordenado que se garantice este derecho, este contenido constitucional. Es decir, que se debe cumplir. Se cambia el significado de alguna manera del contenido, de la garantía del contenido esencial. Ya no para proteger una parte del contenido constitucional, sino para entender que esta garantía significa que todo derecho fundamental tiene un contenido constitucional que debe ser garantizado. Por tanto, debe ser cumplido y que no es posible de ser restringido, limitado, sacrificado, ¿bien?, por decisiones del legislador, del juez, de la administración. ¿Bien? Entonces, lo que de alguna manera se busca con esta reconfiguración, con esta reformulación de la teoría del contenido esencial, es un poco de la mano de los conceptos que ya veíamos, pues entender que cada vez que que se respeta el contenido constitucional de los derechos fundamentales, que se garantiza, que se cumple, lo que en realidad se hace es garantizar, ¿no?, que la persona vale como fin supremo y que la Constitución es norma jurídica. ¿Por qué? Porque si entendemos que este contenido constitucional debe ser cumplido, entendemos también que la persona humana está realizándose plenamente. Acuérdense ustedes, la única manera que la persona humana se pueda realizar plenamente es a través de la consecución de la obtención de la obtención de la mayor cantidad de bienes humanos debidos, de la mayor cantidad de derechos fundamentales. Cuando respetamos el contenido constitucional de un derecho fundamental, respetamos la esencia del derecho fundamental y, por tanto, el valor de la persona que tiene que ese valor de fin, ¿no?, porque está ordenado el cumplimiento de este contenido. Y por otro lado, también el de la Constitución como norma jurídica. Acuérdense ustedes que la Constitución como norma jurídica vincula en su totalidad, ¿no? Por tanto, cuando respeto el contenido constitucional, el contenido esencial de un derecho fundamental, lo que estoy haciendo es respetar que la Constitución sirve como límite del ejercicio del poder, porque tengo que respetar
lo que en esa Constitución está reconocido y regulado como contenido constitucional de un derecho fundamental. Acuérdense ustedes, cuando veíamos en el semestre pasado el concepto de Constitución y hacíamos referencia a esta parte, digamos, material de exigencias de justicia materiales, mencionábamos que los derechos fundamentales eran verdaderos límites al ejercicio del poder. ¿Por qué? Porque la Constitución, acuérdense ustedes que tenía esa finalidad, los reconocía y ordenaba su protección. Por tanto, si yo tengo en cuenta que el contenido esencial debe cumplirse, debe garantizarse, lo que en el fondo estoy haciendo, además de respetar el valor de la persona como fin supremo, es respetar que la Constitución debe cumplirse en su totalidad, incluso en aquellas partes, sobre todo en aquellas partes que reconocen derechos fundamentales, y con eso le impongo un límite al legislador. ¿Bien? Entonces, esos básicamente los puntos que quería que ustedes tengan en cuenta, ¿no? Ya a ustedes les corresponderá pues evaluar por una u otra metodología a la cual se adscriban, pero en principio habrá que ser coherentes. Les decía, la teoría conflictivista entiende un concepto distinto de derechos fundamentales como principios, como mandatos de optimización que pueden sacrificarse. La forma de saber qué parte se sacrifica y si se puede sacrificar o no es aplicando el principio de proporcionalidad, ¿bien? Mientras que en la teoría armonizadora esto no es posible, ¿bien? Porque no tengo que limitar algo que ya está limitado por su naturaleza. No es necesario limitar algo que en su esencia, ¿bien? Por el fin que persigue, ya viene limitado. Entonces, si no puedo limitar, lo que corresponde es delimitar, interpretar las disposiciones para saber si es que esa actuación forma parte o no de esa esencia del derecho, de ese fin que persigue el derecho. ¿Bien? Luego ya vamos a ver los pasos para, digamos, para efectivamente saber si en un caso concreto, ¿bien?, cae o no una actuación dentro del contenido constitucional. Hay una serie de pautas que les he traído hoy día para que se entienda mejor y podamos aplicarlas mañana en el caso. ¿Bien? En el caso que entiendo ustedes ya deben haber leído. No sé si hasta aquí hay alguna duda, señores. ¿Entienden la diferencia entre contenido constitucional, contenido esencial bajo la teoría conflictivista y bajo la teoría armonizadora? ¿Alguna duda hasta el momento? Entonces, si no hay preguntas, vamos a continuar. ¿Qué pasa en el ordenamiento constitucional peruano? Nosotros hemos hablado en el plano de lo teórico, les decía, de la diferencia de una y otra forma de interpretar, de resolver problemas vinculados a derechos fundamentales, ¿no? Pero hemos visto, esta garantía está expresamente reconocida en la Constitución española, en la Constitución alemana, de donde nosotros tenemos influencia. ¿Pero qué pasa en la Constitución peruana? ¿Hay alguna disposición que haga referencia expresa al contenido constitucional, al contenido esencial del derecho fundamental? Y la verdad es que ustedes revisan su Constitución y efectivamente no hay ninguna disposición que reconozca expresamente, ¿bien?, esta garantía del contenido esencial. ¿Qué significa esto entonces? Que no podremos, ¿bien?, garantizar el contenido constitucional de un derecho fundamental si no hay un texto expreso, un mandato, ¿bien?, que garantice el contenido esencial de un derecho fundamental. Significa que no existe ninguna, digamos, garantía para que se respeten los derechos fundamentales en su contenido esencial. Esa es la pregunta que debemos formularnos, porque efectivamente, a diferencia del constituyente alemán y el español, el constituyente peruano no ha reconocido expresamente en este mandato esta garantía del contenido esencial, de respetar bien aquel contenido que hace la esencia del derecho. Lo que hay que preguntarnos es, bueno, aunque no esté expresamente reconocido, ¿hay alguna disposición que me permita, bien, entender que efectivamente existe un contenido constitucional mínimo que debe garantizarse, que debe ser garantizado? Existe esta garantía del contenido esencial de manera implícita, se ha reconocido implícitamente, y como le adelantaba en unas clases anteriores a Sebastián, efectivamente el artículo 44 de la Constitución establece un deber general a los poderes, un deber a los poderes públicos, al Estado principalmente, de garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales, ¿no? El constituyente le ha ordenado al Estado, ¿sí?, que uno de sus fines sea garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales, ¿sí? En otros, acuérdense ustedes, ¿qué es lo que hace un derecho fundamental? Digamos, ¿qué es un derecho fundamental o cómo protege un derecho fundamental? Protegiendo su contenido constitucional, ¿no? Es decir, que el contenido que está en el texto de la Constitución, en el texto constitucional. ¿Bien? Entonces, lo primero que hay que hacer es revisar qué ha dicho nuestro constituyente. El artículo 44, que establece este mandato al Estado como uno de sus fines de garantizar, bien,
la plena vigencia de los derechos fundamentales es un mandato, efectivamente, que ha sido dado al poder público, pero no es el único mandato existente en nuestra Constitución. ¿Bien? Ahí les he colocado algunos artículos, algunas disposiciones de la Constitución que establecen, ¿bien?, mandatos a distintos poderes, tanto a los particulares como al poder público en general, ¿bien?, de garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales y, por tanto, de su contenido constitucional. Y esto, evidentemente, nos dará a conocer que, aun cuando expresamente el constituyente no haya reconocido el contenido esencial de un derecho fundamental, sí podemos deducirlo, sí podemos concluirlo a partir de lo que nos dictan, de los mandatos que obtenemos de estas disposiciones constitucionales. El primero que habrá que mirar es el artículo 38 de la Constitución, ¿no? ¿Y qué señala el artículo 38 de la Constitución? Dice, todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. ¿Por qué decimos que es un mandato general? Porque no limita este mandato de respetar y cumplir y defender la Constitución a un solo órgano, a un particular en concreto, sino a todos los peruanos, tanto los particulares como los poderes públicos. Este artículo 38 nos ordena que debemos, tanto ustedes como nosotros, como los poderes públicos, defender, respetar y hacer cumplir la Constitución. ¿Bien? Cumplir con ella. Por tanto, si cumplo con la Constitución, si tengo este mandato de cumplir con la Constitución, también lo tengo ordenado respecto a las disposiciones que reconocen derechos fundamentales, respecto a las disposiciones que regulan contenido constitucional de los derechos fundamentales. El constituyente me lo ha ordenado, tengo que cumplir la Constitución, tengo que defenderla y respetarla. Lo mismo les decía, ya eso de manera general. Luego estos mandatos se va concretando más y en el artículo 44 de la Constitución, como les comentaba, se establece este mandato, esta orden al Estado de tener como parte de sus fines promover la plena vigencia de los derechos fundamentales. Por tanto, promover la plena vigencia del contenido constitucional de estos derechos. Bien, el artículo 45, que es un artículo que también tiene un mandato para los poderes públicos en general, señala lo siguiente. ¿Bien? El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Este mandato, que está dirigido al Estado, ¿no?, al poder del Estado, a todos sus poderes públicos, dice, tienen que ejercer este poder, los poderes públicos, ¿bien?, con respeto o siguiendo las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y la ley establecen. Entonces, la Constitución y la ley ponen límites al ejercicio del poder público con la finalidad justamente de garantizar la protección de los derechos fundamentales, ¿no?, que para eso surge la Constitución. Y luego tenemos que hay 3 mandatos en concreto, bien, más concretos, que están destinados a cada uno de los poderes públicos, cada uno de los poderes políticos, que es por un lado el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El artículo 102.2 de la Constitución, ¿sí?, señala lo siguiente. Atribuciones del Congreso, señala el artículo 102. Son atribuciones del Congreso. Dice, inciso 2, velar por el respeto de la Constitución y de las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. ¿Se dan cuenta? Aquí el artículo 102.2 impone un mandato al legislador, al Congreso en nuestro caso, para velar por el respeto de la Constitución y de las leyes. Eso incluyendo, les decía, los derechos fundamentales ahí reconocidos, ahí garantizados. Lo mismo para el Ejecutivo. El artículo 118 de la Constitución, en su inciso 1, también señala lo siguiente. Dice, corresponde al presidente de la República, que es el jefe del Ejecutivo, ¿bien? Inciso 1, cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales. ¿Bien? Aquí hay un mandato concreto al Poder Ejecutivo, en la cabeza del presidente, de cumplir y hacer cumplir la Constitución, sobre todo en la parte, les decía, referida a derechos fundamentales. Y finalmente el artículo 138 de la Constitución, que hace referencia a un mandato concreto para el juez, para el Poder Judicial, que señala lo siguiente. La potestad de administrar justicia emana del pueblo, como cualquier poder, y se ejerce por el Poder Judicial, a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Nuevamente, al Poder Judicial se le da la potestad de administrar justicia, pero no de cualquier manera, sino teniendo en cuenta la Constitución y las leyes, ¿no? Entonces,
estas disposiciones de la Constitución nos permiten concluir que todos los poderes políticos, todos los poderes públicos, bien, son poderes que se encuentran por mandato constitucional limitados para respetar este contenido esencial, este contenido constitucional de los derechos fundamentales. Aunque el constituyente peruano lo haya hecho de manera muy general, al ordenar el cumplimiento y la defensa de la Constitución, en realidad lo que está haciendo detrás es también vinculando el poder público para que respete aquellas partes de la Constitución, claro, toda queda claro, pero sobre todo aquella que hace referencia a los derechos fundamentales y, por supuesto, el contenido constitucional de los derechos fundamentales. Entonces, a manera de conclusión, no existe una disposición en concreto que reconozca el contenido esencial de los derechos fundamentales en el caso peruano, pero sí es posible concluirla o deducirla de estas disposiciones. ¿Bien? Interpretando estas disposiciones, como les mencionaba, de manera armónica, sistemática, vemos que efectivamente todos los poderes públicos han recibido mandatos de garantizar, bien, el cumplimiento de la Constitución y, por tanto, de los derechos ahí reconocidos, al menos en su contenido constitucional. ¿Bien? Entonces, esta garantía del contenido esencial, a nivel constitucional, a nivel del texto de la Constitución, está reconocida implícitamente. ¿Cómo el Tribunal Constitucional ha ayudado a perfilar esta garantía del contenido esencial en nuestro ordenamiento constitucional? ¿Sí? Andrea, ¿tienes una pregunta? Sí, profesora, quería saber si podría repetir la conclusión que dijo, que no existe una disposición concreta. Sí, Andrea, como les mencionaba, si te das cuenta y revisas tu Constitución, no hay ninguna, como por ejemplo el artículo 53 de la Constitución española o el artículo 19 de la Constitución alemana, no hay ninguna disposición en nuestra Constitución que reconozca esta garantía del contenido esencial. Bien, esto no significa que no deba respetarse el contenido esencial de un derecho fundamental, ¿bien? Que no deba respetarse el contenido constitucional de un derecho fundamental. Entonces, ¿cómo nosotros identificamos que esta garantía está presente en nuestro ordenamiento jurídico? Interpretando armónicamente estas disposiciones de la Constitución, que lo que hacen es imponer mandatos, ¿bien?, generales y concretos al poder político, al poder público, para que al momento de ejercer ese poder, pues lo hagan con respeto a la Constitución, es decir, con respeto a los derechos fundamentales y a su contenido constitucional ahí reconocido. ¿Sí? Eso, de alguna manera, nos permite saber que efectivamente, aun cuando expresamente no está en la Constitución el reconocimiento de esta garantía, sí es posible, bien, concluirla, si es posible interpretarla de los distintos mandatos constitucionales. Acá les pongo los mandatos concretos, ¿no?, que el constituyente le ha dado a los diversos poderes públicos, ¿no? Y les ha dicho, ustedes podrán ejercer función administrativa, podrán ejercer función legislativa, función de administrar justicia, pero siempre con respeto a la Constitución y a la ley. Siempre. ¿Bien? Por eso es que estos poderes, al emitir, al realizar actuaciones, al ejercer este poder y emitir actos de distinta naturaleza, claro está, tendrán que tener en cuenta el contenido constitucional de todos los derechos fundamentales. ¿Bien? Entonces, esta garantía del contenido esencial en nuestro ordenamiento está presente. ¿Bien? Sin duda, acuérdense ustedes, nosotros contamos con un tribunal constitucional que es el máximo intérprete y garante de la constitucionalidad dentro de nuestro ordenamiento. Y este tribunal es el que, al menos desde la Carta del 93, ¿no?, es el tribunal que empieza a resolver problemas introduciendo esta garantía del contenido esencial, ¿no?, y va perfilando un poco más aquello que en la Constitución implícitamente se ha reconocido. Entonces, les he traído algunos extractos de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a través de la cual nosotros podemos identificar que efectivamente, ¿no?, el tribunal reconoce que existe un contenido esencial, un contenido constitucional de los derechos fundamentales que hay que garantizar y que hay que proteger, ¿no? Aquí les he traído, en primer lugar, la primera sentencia en donde aparece por primera vez, en el caso peruano, ¿no?, la referencia al contenido esencial de los derechos fundamentales, que, como les decía, no ha estado siempre presente, ¿no? Surge a partir de la doctrina de preguntarse cuál es ese contenido esencial, ¿no?, y que estaba presente en otras constituciones del derecho comparado, el derecho de otros ordenamientos jurídicos. En el caso peruano, este término se introduce no en el texto expreso de la Constitución, sino a través de la sentencia, de la jurisprudencia, perdón, del Tribunal Constitucional. La primera sentencia que reconoce el contenido esencial del derecho fundamental es esta, ¿no?, la sentencia que les he puesto aquí, la que recae el expediente 0004 del 96, imagínense, de la acción de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional, ¿no? Esta sentencia, que me acuerdo es
justamente resuelve la acción de inconstitucionalidad contra la ley 26637 sobre, de acuerdo sobre a que hace referencia a la distribución del vaso de leche, para resolver este caso, el Tribunal Constitucional hace referencia ya al contenido esencial y menciona lo siguiente, ¿no? La referencia al contenido esencial se formula al dilucidar la cuestión de si la impugnada ley vulnera el contenido esencial de la asociación, el derecho a la asociación, en cuanto a institución protegida, ¿no? Y el derecho a la asociación de las personas que libremente quisieran constituir. Por primera vez en esta sentencia, el tribunal introduce el término, ¿no?, de contenido esencial. En esa misma sentencia, incluso aquí, ¿no?, señala, se ha dejado al legislador ordinario al que no se fije más límite que el respeto del núcleo esencial de la institución que la Constitución garantiza, ¿no? Aquí hace referencia ya no solamente al contenido esencial de manera general, sino que dentro de ese contenido esencial hay un núcleo, ¿no? Un núcleo que no puede ser fijado un límite sobre él por parte del legislador. Y aquí el tribunal ya empieza a resolver sus casos con, digamos, metodologías de esta naturaleza, ¿no?, entendiendo que todo derecho fundamental tiene un contenido esencial. Luego, más adelante, esto lo hace incipientemente, ¿no? Luego ya más adelante, en otras sentencias, ¿bien?, reconoce lo que ya les iba mencionando en la diapositiva anterior, ¿no? Aquí en esta sentencia, la del 0014 del 2002, también una acción de inconstitucionalidad, el tribunal señala, aunque la Constitución del 93 no tenga una cláusula semejante, es la que existe en los ordenamientos de España o Alemania, por mandato de las cuales se exige al legislador que respete el contenido esencial de los derechos, es claro que se trata de un límite implícito, derivada de la naturaleza constituida de la función legislativa. ¿Se dan cuenta? Aquí, y el Tribunal Constitucional nos ayuda reconociendo, ya concreta un poco más aquello que les decía. El Tribunal Constitucional dice, no hay un mandato expreso, pero este límite, bien, este contenido constitucional, este contenido esencial del derecho fundamental, bien, es un límite implícito para el legislador, porque se entiende que el ejercicio del poder público nunca puede ser ilimitado, ¿no? Ningún ejercicio, ni siquiera el del legislador, no puede afectar derechos fundamentales, porque los derechos fundamentales son límites para el ejercicio del poder público. Entonces, está claro que aunque no está reconocido expresamente esta garantía, este contenido esencial de los derechos, es un límite implícito para el ejercicio de todo poder público. Ningún ejercicio de poder público puede ir en contra del contenido esencial de un derecho fundamental. Porque acuérdense que el poder público tiene por razón de ser justamente la protección del interés general, del bien común, de los derechos fundamentales de todas las personas que forman parte de una comunidad. Para eso tenemos, acuérdense ustedes cuando hablábamos en teoría del Estado, cuando surge el Estado como forma de organizar políticamente una comunidad, señalábamos que el poder público tiene como fundamento y fin justamente, ¿no?, la protección de derechos fundamentales, es decir, surge para organizar políticamente una comunidad. Este poder se entrega a determinadas personas para que ejerzan determinadas actuaciones, ¿bien?, siempre y cuando se cumpla la finalidad para la cual se constituye el Estado, ¿no?, que es obtener un bien común, garantizar la convivencia armónica de todas las personas que forman parte de la comunidad. Parte de ello, ¿no?, dentro de ello se encuentra efectivamente garantizar un límite de ejercicio de este poder para que las personas de esa comunidad no vean afectados sus derechos fundamentales. ¿Sí? Por eso, yo decía, aun cuando no está en el texto expreso de la Constitución, sí que el contenido esencial de un derecho fundamental forma parte de los límites, o es un límite implícito de cualquier ejercicio de cualquier poder público. ¿Sí? Luego, lo cierto es que a lo largo de diversas sentencias, el Tribunal Constitucional ha resuelto distintos casos, ¿no?, optando, en algunos casos, por seguir teorías conflictivistas del derecho, aplicando test de ponderación, y otros casos también aplicando teorías armonizadoras de derechos fundamentales. ¿Sí? Aquí les he traído algunos ejemplos de sentencias que, si gustan, ustedes pueden luego revisar, ¿sí?, sobre la teoría conflictivista de derechos fundamentales. Si les parece, como ya es la hora, hacemos el break aquí. A las 10 regresamos para terminar de ver estos ejemplos, ¿bien?, y empezar y continuar con lo que serían las pautas para determinar el contenido esencial, que es lo que más nos interesa. ¿Bien? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Has entendido el reconocimiento implícito de esta garantía y por qué esta garantía constituye un límite al ejercicio del poder público, aun cuando la Constitución expresamente no lo haya señalado? ¿Se ha entendido? Sí, profesora. Ya, perfecto, gracias, Alejandra. Entonces, si es así, si no hay preguntas hasta el momento, en 10 minutos regresamos.
Bien, señores, vamos a continuar entonces. Por chat he recibido dos preguntas. Una de Frank, que me dice dónde podemos buscar las sentencias. Las sentencias del Tribunal Constitucional es muy sencillo de encontrarlas, porque las pueden googlear, pero también les recomiendo mucho revisar la página del Tribunal Constitucional. Bien, en la página del Tribunal, incluso ahora, en mis tiempos no era así, tienen un apartado de jurisprudencia, bien, sistematizada, que incluso la dividen esa parte de la página en determinados precedentes vinculantes, ¿no? Determinadas sentencias relevantes, en función de determinados criterios, y a ustedes se les hace más fácil, ¿bien?, encontrarlo. Si no aparece, pues cuando la googlean pueden entrar al mismo buscador de la página del Tribunal Constitucional y buscar ahí las sentencias, ¿no? Eso se las descargan y las leen si gustan por completo, ¿no? Pero ahora lo que me interesa un poco era mostrarles cómo en determinados extractos de sentencias el tribunal parte por entender, para resolver el problema, que todo derecho fundamental tiene un contenido, y un contenido que es esencial, un contenido constitucional. ¿Sí? Entonces, eso de cara a la pregunta de Frank. Luego, María Celeste me pregunta si el derecho tiene un solo contenido, ¿cuál es el contenido constitucional? ¿Sí? Este debe estar en protección. La bipartición del derecho esencial y no esencial es de la teoría absoluta. Fuera de esta no es necesario o estaría mal hablar de la esencia, de lo esencial y no esencial del derecho. No sé si María Celeste podría reproducir mejor tu pregunta porque no la entiendo muy bien. ¿Puedes activar tu audio? Bueno, por lo que ¿Profesora? entiendo, sí, ¿Profesora? María Celeste, si podrías organizar tu pregunta porque no la entiendo. Es que el derecho tiene solo un contenido y este contenido es el constitucional y este es el importante, este es el esencial. Entonces, la bipartición del derecho, que es hablar de que hay una parte esencial y no esencial, esa solo aparece en la teoría absoluta, porque hasta en la relativa solo reconoce a todo como esencial, o sea, todo es importante. Y fuera de esta teoría absoluta, no estaría mal hablar de algo esencial y no esencial, o sea, que el contenido constitucional en una parte es esencial y otra parte no es esencial. A ver, María Celeste, muchas gracias por tu pregunta, ya te entendí un poco más. Yo quisiera partir de algo. Cuando hablamos de contenido esencial, ¿bien? Acuérdense ustedes, no utilizamos el término esencial como sinónimo de algo importante o más relevante. ¿Bien? Cuando hablábamos del contenido esencial, en la teoría absoluta, o en las teorías conflictivistas en general, hacemos referencia a un contenido que es insacrificable. ¿Bien? Que ahí el constituyente ha establecido que es hay un núcleo duro, del derecho. Y hay otra parte que es no esencial, no porque sea menos importante, sino porque se entiende, ¿bien?, puede en determinados casos ceder frente a otros derechos fundamentales. ¿Sí? Efectivamente, aquí sí parece que se le asigna un valor distinto al contenido, ¿verdad? Y por tanto también un valor distinto a los derechos fundamentales que en un caso concreto, ¿bien?, se vean limitados en su contenido no esencial. ¿Bien? Aquí quizás en las teorías conflictivistas, en la teoría absoluta, sí es posible hablar de un valor distinto al contenido constitucional de los derechos fundamentales. Por tanto, se entenderá que cuando se resuelvan los casos y un derecho se vea sacrificado en su contenido no esencial, se entenderá que tiene un valor, al menos en esas circunstancias, menor, inferior al derecho fundamental que prevalece. ¿Sí? Cuando hablamos en la teoría armonizadora de contenido esencial, decíamos, María Celeste, que efectivamente se equipara con el contenido constitucional. Hacen referencia a lo mismo. Y todo el contenido es esencial, pero no porque sea importante, claro que lo es, ¿no? Pero eso no es, digamos, significado esencial en la teoría absoluta. El significado esencial en la teoría absoluta es que, decía, ese contenido hace a la esencia del derecho. Ese contenido reconoce, ¿bien?, ese bien jurídico, ese bien humano debido a la persona. ¿Bien? Por eso es esencial, porque hace la esencia del derecho. Reconoce el derecho a la vida, reconoce el bien humano, vida. El derecho a la salud, reconoce el bien humano, salud. Y al reconocerlos, bien, en el texto constitucional, la norma constitucional en general, bien, lo hace pues teniendo en cuenta que a través del ejercicio de lo ahí dispuesto, a través de la realización de lo ahí dispuesto, protege lo esencial del derecho. Bien, por eso es que decíamos que el contenido constitucional bajo la teoría armonizadora se entiende equiparable al contenido esencial, perdón, el contenido constitucional se equipara al contenido esencial en la medida que hacen referencia a lo mismo, ¿no?, a la esencia del derecho fundamental. Bien,
y que no es posible distinguir un contenido no esencial en la teoría armonizadora. Bien, por tanto, cuando les decía, utilicen terminología esencial, no esencial, tengan en cuenta que esta terminología se usa solo en el marco de las teorías conflictivistas. Cuando hagan referencia al contenido esencial de un derecho fundamental en la teoría armonizadora, lo harán como sinónimo de contenido constitucional, es decir, aquel contenido del derecho que está regulado en el texto constitucional y que hace referencia a la esencia del derecho, aquello que hace, les decía, que un derecho sea uno y no sea otro. Y esto ya vamos a ver cómo se delimita, cómo se determina, siguiendo unas pautas, pero en principio para, digamos, tener exactitud digamos, a nivel terminológico, pues cuando hablamos de contenido no esencial siempre haremos referencia a las teorías conflictivistas. Bajo la teoría armonizadora no es posible hablar de contenido no esencial. Todo el contenido constitucional es esencial en la medida que hace a la esencia del derecho, aquello que el fin o la naturaleza que persigue el derecho fundamental. ¿Sí? Acá Fernanda dice, el que la garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales no esté reconocido en el ordenamiento peruano y que no signifique que no se debe garantizar dicho contenido, era nada más porque se encuentra reconocido de manera implícita, ¿verdad? ¿O hay algo más? Sí, Fernanda. En nuestro caso, bien, como les decía, la Constitución reconoce una serie de disposiciones en las cuales pues, expresamente no está reconocida la garantía del contenido esencial, como sí estaba cuando vimos en las constituciones alemana y española. ¿Bien? Esto no significa que no se garantice el contenido constitucional o contenido esencial de los derechos fundamentales. Claro que sí. ¿Bien? Principalmente porque, decíamos, los derechos fundamentales en su contenido esencial, en su contenido constitucional, son un límite al ejercicio del poder público, presente en toda constitución que se haga llamar como tal. ¿No? Una constitución que no pone límites al ejercicio del poder, entonces no es una constitución, será un estatuto, un documento, sin más, ¿bien? Pero toda constitución establece, para que sea tal, establece límites al ejercicio del poder, ¿bien? Para garantizar los derechos de la persona, sus derechos y libertades, ¿bien? Entonces, como tú bien dices, en que no esté en el ordenamiento jurídico de manera expresa, reconocida, no significa que no se deba garantizar el contenido. Todo lo contrario, ¿bien? Hay un reconocimiento implícito, aunque no expreso, que ordena, como hemos visto en las distintas disposiciones de la Constitución, que todos los poderes públicos y particulares, ¿bien? Respetemos y cumplamos este contenido constitucional, es decir, que garanticemos este contenido constitucional de los derechos fundamentales. No hay nada más, porque, como les decía, los derechos fundamentales, bien, son exigencias de justicia. ¿Por qué decíamos, y quién me lo recuerda, que los derechos fundamentales eran exigencias de justicia? ¿Se acuerdan? Acuérdense que pueden obtener puntaje por sus participaciones. ¿Sí? ¿Por qué decíamos que los derechos fundamentales eran exigencias de justicia material? ¿Alguien lo recuerda? Fernanda. Buenos días, profesora. ¿Era porque emanaban de la esencia de la persona? Y acuérdate, Fernanda, de cuál era el fundamento de la exigibilidad de los derechos. Por eso decíamos que eran exigencias de justicia. Que estos brotaban de la persona y de su dignidad. Efectivamente, nos decíamos, para empezar, los derechos fundamentales no son creación del constituyente, son reconocidos en el texto constitucional. Los derechos fundamentales existen, ¿bien? Son tal y está exigido su cumplimiento, no porque el constituyente los haya positivizado en la Constitución, sino porque son exigencias de justicia. ¿Qué significa que sean exigencias de justicia? ¿No? Que algo será justo en la medida que esté llamado a cumplir con ese derecho fundamental, a realizar ese derecho fundamental. ¿Sí? Son exigencias de justicia porque, decíamos, brotan de la naturaleza humana. ¿Sí? Y lo propio de la naturaleza humana era, ¿sí? Que la naturaleza humana en esencia tiene un valor, que es el valor de la dignidad. Este valor, que es el más grande valor que existe, ¿sí? Fundamenta que esté exigido el cumplimiento de los derechos fundamentales. Por eso decíamos, son exigencias de justicia. Son exigencias, bien, porque la dignidad, el valor que tiene el ser humano, el valor que tiene la persona, hace que éstas sean debidas al ser humano. Por eso se exigen. Algo que se debe, solamente algo que para ser exigido necesariamente tiene que deberse, ¿no? De lo contrario, yo no puedo exigir nada. Entonces, los derechos fundamentales tienen, les decía, en su esencia, este fundamento de exigibilidad, ¿no? Por forma en cómo ellos, vamos,
existen y que brotan de la naturaleza humana y de la dignidad del ser humano. Ahora, cuando el constituyente los positiviza, lo único que hace es reconocerlos y promover su plena vigencia, garantizar su cumplimiento. Esa es la única labor que realiza la Constitución del constituyente, positivizarlos, no para crearlos, sino para reconocerlos y decir, estos son los derechos fundamentales y hay que garantizarlos, hay que cumplirlos. Y establece límites al ejercicio del poder y establece mecanismos de protección para los derechos fundamentales. Entonces, parece lógico que aun cuando en la Constitución expresamente no esté señalada la garantía del contenido esencial, bien, si se entienda implícitamente que todo derecho fundamental, bien, al ser reconocido en la Constitución, está reconociéndose también su contenido esencial, su contenido constitucional, el cual debe ser garantizado, bien, por el valor que tiene la persona y por el valor que tiene el derecho fundamental, que es el valor de fin, que hay que exigirlo, su cumplimiento. Por eso es que se le exige a los particulares, a nosotros, ¿sí?, y a los poderes públicos que respetemos la Constitución, porque ahí están reconocidos los derechos, ¿sí? Por eso, Fernanda, poco para cerrar ya con tu pregunta, efectivamente, ¿no? La garantía del contenido esencial es una garantía que es, digamos, innata en los derechos fundamentales, que por eso, aunque no esté expresamente reconocido en la Constitución, sí se puede, ¿bien?, identificar que se ha reconocido de manera implícita, ¿no? Principalmente porque se le ha puesto, digamos, en determinadas disposiciones de la Constitución se ha establecido límites al ejercicio del poder público para respetar este contenido constitucional. ¿Bien? Eso es lo esencial. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a continuar porque lo que yo quiero ahora es que vean efectivamente el Tribunal Constitucional en varias de sus sentencias ha utilizado, como les decía, una metodología u otra. ¿Bien? Y esto nosotros nos damos cuenta por justamente los términos que utiliza el Tribunal Constitucional, ¿bien?, cuando resuelve casos. Por ejemplo, aquí, ¿no?, he traído dos ejemplos de cuando el Tribunal Constitucional ha resuelto problemas jurídicos y fundamentales en función de las teorías conflictivistas. ¿Qué dice esta sentencia, la 0905 del 2001? Señala lo siguiente en una parte, en el fundamento 14. Con carácter general, todos los derechos fundamentales pueden ser objeto de limitaciones o restricciones en su ejercicio. ¿A qué le suena esto? ¿A teoría conflictivista o teoría armonizadora? Efectivamente, esta hace referencia a que los derechos fundamentales pueden ser objeto de limitaciones o restricciones en su ejercicio. Parece que nos está hablando de la teoría conflictivista, ¿no? Parece que el tribunal acá dice todos los derechos fundamentales pueden limitarse, pueden restringirse, ¿no? Por ello, dice acá, pero cuando ello se haga, tales límites no pueden afectar el contenido esencial de ellos. Y aquí concluye lo que anteriormente había ya introducido, ¿no? Hay un contenido que es esencial que no puede afectarse, no puede ser sujeto de limitaciones o restricciones. ¿Sí? Solamente se entiende que lo que pueda ser limitado o restringido en función de lo anterior será que el contenido no es esencial. ¿Sí? Esto claramente hace alusión a una teoría conflictivista, distinguir entre contenido esencial, que es insacrificable, que no puede exprimirse, de un contenido no esencial que sí puede ser objeto de limitación o de restricción, claramente hace referencia a la teoría conflictivista, ¿no? Luego, en otra sentencia, el Tribunal Constitucional dijo lo siguiente: ningún derecho fundamental tiene la condición de absoluto, pues podrá restringirse. ¿A qué sentido hace aquí absoluto? ¿Absoluto como ilimitado o absoluto como insacrificable? ¿Qué piensan ustedes? ¿En qué sentido se entiende el Tribunal Constitucional el término absoluto en este fragmento? Como ilimitado. Efectivamente, Hugo, ¿no? Ningún derecho tiene la condición de absoluto, es decir, ninguno es ilimitado porque todos pueden restringirse. Aquí claramente el Tribunal Constitucional hace referencia a una teoría conflictivista de derechos, ¿no? Y más, concreta, siguiendo con lo siguiente: cuando no se afecte su contenido esencial, dice, esto es, en la medida en que la limitación no haga perder el derecho de toda funcionalidad en el esquema de valores constitucionales, y B, cuando la limitación del elemento no esencial del derecho fundamental tenga por propósito la consecución de un fin constitucionalmente legítimo y sea idónea y necesaria para conseguir tal objetivo. Aquí básicamente el Tribunal Constitucional dice todos los derechos pueden restringirse, es decir, los derechos no son absolutos, pero los está entendiendo los derechos como ilimitados, porque todos pueden ponerse límites. ¿Sí? Entonces, dice el tribunal, para poder poner el límite hay que tener en cuenta dos cuestiones: que no se afecte su contenido esencial y que cuando se afecte el contenido no esencial del derecho, bien, se haga con el único propósito de obtener, bien, un fin constitucionalmente legítimo, es decir, salvaguardar otro derecho fundamental,
y efectivamente que la medida que lo restringe, que lo limita, sea idónea y necesaria, ¿no?, para obtener el objetivo, que hace referencia al principio de proporcionalidad. Entonces, el Tribunal Constitucional, en determinadas sentencias, ha reconocido la teoría conflictivista, la ha aplicado para resolver problemas, ¿no?, y entiende así a los derechos, interpreta así a los derechos fundamentales, como objetos de limitaciones, de restricciones, no como digamos, una condición de absoluto que no tiene, pues, como limitado, ¿no?, porque pueden restringirse, pueden limitarse, ¿sí?, siguiendo un poco las teorías conflictivistas. Hay otras sentencias en las que el tribunal, ¿bien?, no sabemos efectivamente, bueno, no es que no sabemos, sino que utiliza, ¿bien?, o mezcla terminología propia de las teorías conflictivistas y teoría de las teorías armonizadoras, ¿bien? Entonces, aquí les he traído 3 extractos y ustedes me van a decir, por favor, ¿qué piensan que ha aplicado el Tribunal Constitucional? ¿Teoría conflictivista o teoría armonizadora? La primera sentencia dice: como todo derecho constitucional, el de la prueba también se encuentra sujeto a restricciones o limitaciones, derivadas tanto de la necesidad de que sean armonizados en ejercicio con otros derechos o bienes constitucionales, como de la propia naturaleza del derecho en cuestión. Aquí les he puesto en cursiva, bien, lo que el Tribunal Constitucional señala, ¿no? Dice: de la prueba también se encuentra sujeto a restricciones o limitaciones, este derecho constitucional. Pero luego dice: derivadas tanto de la necesidad de que sean armonizados en ejercicio con otros derechos. ¿Qué aplica el Tribunal Constitucional? ¿Teoría conflictivista o teoría armonizadora? Aquí, en este fragmento. Porque habla de restricciones o limitaciones y luego señala que deben ser armonizados. ¿Priscila? Sí, aplica la teoría armonizadora, ¿Por qué, Priscila? porque entiende como que el ordenamiento, como lo entiende como un todo, o sea, que deba ser entendido, o sea, armonizado con otros. ¿Y por qué entonces señala que también se encuentra sujeto el derecho a la prueba a restricciones o limitaciones? ¿Te ocurre? Bueno, entendido el derecho como absoluto, pero no en el sentido de que es ilimitado, ¿no? Sino que dentro del mismo habría cabida a lo que es la delimitación. Me parece que a eso se refiere. ¿Y eso es propio de la teoría conflictivista o de la teoría armonizadora? Eso es de la teoría armonizadora. Eso es lo que acabas de señalar. ¿Puedes repetir? Porque a mí me pareció que explicabas un poco el término absoluto como lo entiende la teoría conflictivista. ¿Podrías repetir, Priscila? Sí, no, o sea, en la teoría armonizadora entiende la palabra absoluto no como algo ilimitado, sino como algo como que, o sea, no algo que se va a limitar exteriormente, sino que ya viene en su propio contenido limitado. Sí, claro, En ese efectivamente. Eso sí, gracias, Priscila. Yo un poco y te agradezco por la participación, porque en este caso, por ejemplo, en este fragmento al menos, el tribunal no hace alusión al concepto de absoluto, ¿no? Simplemente dice que con derecho a la prueba se encuentra sujeto a restricciones o limitaciones, y luego dice derivadas tanto de la necesidad de que sean armonizados en ejercicio con otros derechos o bienes constitucionales, como de la propia naturaleza del derecho en cuestión. Si se dan cuenta, en este fragmento, el Tribunal Constitucional utiliza indistintamente términos de la teoría conflictivista cuando habla de restricciones o limitaciones, pero luego, contradiciéndose un poco, hace referencia a terminología propia de las teorías armonizadoras, al decir que los derechos tienen la necesidad de ser armonizados con otros derechos fundamentales o con otros bienes constitucionales y con la propia naturaleza del derecho, con el propio fin del derecho. Entonces hay sentencias en las que efectivamente el Tribunal Constitucional, con la terminología que emplea, pues puede llevar a la confusión, ¿no? Que no sabemos si está optando por una teoría conflictivista o por una teoría armonizadora. Lo que ocurre en esos casos es que habrá que ver cómo resuelve el tribunal finalmente para saber qué es lo que aplica realmente. Aquí, por esta última parte, a pesar de que dice, ¿no?, que se encuentra sujeto a restricciones o limitaciones, parece que el tribunal lo que va a tener en cuenta es que sean armonizados, ¿no? Y con la propia, digamos, de acuerdo a la propia naturaleza del derecho también cuestión, en este caso el derecho a la prueba, ¿no? En esta sentencia, me parece que el Tribunal Constitucional utiliza, ¿bien?, un lenguaje incorrecto, porque ustedes saben, si utilizan la teoría conflictivista, como les decía, tendrían que optar por los presupuestos y lo que señala la teoría conflictivista, pero no mezclarla, porque no es posible, ¿bien?, aplicar una y otra o las dos en un mismo caso, porque ambas manejan lógicas distintas.
y por eso también se manejan con terminologías distintas. Aquí, el tribunal ha confundido teoría conflictivista con teoría armonizadora y pues habla de restricciones o limitaciones y a la vez en la misma sentencia de la necesidad de que estos derechos sean armonizados. Entonces habría que ver quizás un poco más la sentencia para saber si efectivamente opta por una u otra, aun cuando utilice una terminología incorrecta, ¿no? Como les digo, por lo que aquí último coloca el Tribunal Constitucional, da la impresión de que efectivamente hace referencia más bien a que aun cuando utiliza terminología conflictivista, más bien está optando por armonizar los derechos, por atender a la naturaleza del derecho, a la finalidad del derecho. ¿Bien? Otro ejemplo, dice, ante una colisión entre ellos, la solución del problema no consiste en hacer prevalecer de modo general y abstracto unos derechos sobre otros, sino en resolverlos mediante la técnica de la ponderación y el principio de concordancia práctica. ¿Dónde encontrarían ustedes la contradicción en este fragmento? ¿Jesús? Profesor, buenos días. Buenos Sí, días, Jesús. creo que, bueno, desde mi punto de vista, el TC no es claro, mezcla varias cosas porque menciona que dice que la solución del problema no va a estar en que un derecho, bueno, el contenido esencial de un derecho se sacrifica y el otro no, sino que debe resolverlo mediante la técnica de la ponderación. Y digamos, este principio o esta técnica está dentro del principio de proporcionalidad, que es la forma como se soluciona según los conflictos entre los derechos. Entonces, es como que hay cierta contradicción en lo que dice el Tribunal Constitucional, porque habla de solución, pero a la vez habla acerca del principio de proporcionalidad, que es el que tiene a cargo, digamos, la forma como se soluciona un problema, pero desde el punto de vista conflictivista, el cual se sacrifica una parte del contenido esencial, o sea, se sacrifica el contenido no esencial y se deja el contenido esencial. Entonces, me parece desde mi punto de vista que mezcla y no es tan claro el Tribunal Constitucional con ambas cosas desde mi punto de vista. Efectivamente, Jesús, ¿no? Tú has dado en el clavo en una de las críticas que se puede hacer a esta parte, a este fragmento de la sentencia, y Sebastián también lo ha puesto por chat. ¿Sí? Otra parte que complementa aquello que mencionas, ¿no? Efectivamente, aquí vemos dos problemas. Por un lado, el que menciona Jesús, ¿no? Dice, ante una colisión entre ellos, o sea, entiende que entre los derechos fundamentales hay colisión. Eso es teoría conflictivista de derechos. Y luego dice, la solución del problema no consiste en hacer prevalecer unos derechos sobre otros. Pero en la teoría conflictivista, cuando existen conflictos, se entiende que ante un conflicto uno prevalece y otro no, ¿no? Entonces, aquí hay una primera contradicción que bien advertía Jesús, ¿no? Y luego, otra parte del fragmento se hace referencia a la forma en cómo se resuelve esta situación, este problema, ¿no? Dice, para resolverlos, se optará por la técnica de la ponderación y, dice, el principio de concordancia práctica. Sebastián, como muy bien identificado y me lo ha puesto por chat, el juicio de ponderación, como nosotros habíamos mencionado, forma parte del test o del principio de proporcionalidad que se aplica para resolver conflictos de derechos bajo la metodología de teoría conflictivista de derechos. Mientras que el principio de concordancia práctica, decíamos, es uno de los principios de interpretación que se utiliza dentro de las teorías armonizadoras para efectivamente producir razones, ¿no? Acuérdense, el principio de concordancia práctica es más, su presupuesto parte de entender que no es posible bien identificar tensión entre los derechos, conflicto entre los derechos, sino que estos se interpreten, se optimicen de tal manera bien, que ambos puedan ser armonizados, que no se vea una tensión, un conflicto entre ellos. Eso es el presupuesto del principio de concordancia práctica. Por eso una de las críticas que hacíamos a la teoría armonizadora, a la teoría conflictivista, perdón, era que rompía este principio de concordancia práctica. Entonces mezcla aquí alguna terminología. ¿Bien? Entonces, Jesús Ojeda es tu apellido, ¿verdad? Y Sebastián Coronel. Sí. La tercera parte. Gracias, Jesús. Coronel. La tercera parte, el tercer ejemplo que les traigo, ¿no? Señala lo siguiente: corresponde a los intérpretes de la Constitución, y en especial al Tribunal Constitucional como supremo intérprete de la misma, ponderar los bienes y derechos en conflicto en el caso de autos, sea armonizándolos o precisando las condiciones necesarias para el ejercicio de cada uno de ellos. ¿Sí? ¿A qué hace referencia este fragmento? Esta parte de este fundamento jurídico 4 de este expediente. ¿A qué teoría?
o dónde está la crítica que ustedes le podrían hacer al Tribunal Constitucional en este párrafo, en este fundamento jurídico? ¿Han encontrado alguna incorrección o alguna incoherencia por parte del tribunal al utilizar Ximena? Hola, Ximena. ¿Puedes activar tu audio? Sí, profesora. La contradicción está en el momento en que ellos ponen ponderar los bienes y derechos. Entonces, al buscar que se ponderen, ya no hablaríamos de una teoría armonizadora como ellos mencionan al inicio, que recae en los intérpretes. Entonces, si van a señalar que se busca una interpretación y precisar delimitar el contenido para este ejercicio, no cabría ya mencionar que se ponderen qué derecho va a prevalecer, ¿no? Gracias, Ximena. Ahí solamente una observación. Si bien es cierto, Ximena ha encontrado la incorrección o la incoherencia en la parte de ponderar los bienes y derechos, pero esta contradicción no está de cara a la primera parte. Lo que corresponde a la primera parte es lo siguiente. Corresponde a los intérpretes de la Constitución, y en especial al Tribunal Constitucional como supremo intérprete de la misma. Aquí simplemente está describiendo la labor del Tribunal Constitucional, que es la de ser intérprete de la Constitución. Evidentemente, en ambas teorías, pues la función de interpretación existe, ¿no? Tanto en la teoría conflictivista como en la teoría armonizadora. El problema está que en la teoría conflictivista, decíamos, la interpretación es interpretar que existe un conflicto de derechos, mientras que en la teoría armonizadora se entiende bien, que los derechos no pueden entrar en conflicto y se interpreta en función de eso. ¿Sí? Sofía, me parece habías levantado tú la mano. ¿Quieres complementar lo que señala Ximena? Sí, ahí creo que el tema de la ponderación no entraría en conflicto con la segunda parte que dice sea armonizándolos o precisando las condiciones, porque eso ya es de la teoría armonizadora. Y aparte, cuando dice precisando las condiciones necesarias para el ejercicio de cada uno de ellos, me hace pensar en delimitación de contenido, que también es parte de la teoría armonizadora y no de la conflictivista. Muchas gracias, Sofía. Efectivamente, ¿no? Aquí está la contradicción. No se puede, al menos el Tribunal Constitucional aquí ha hecho mal en identificar que los derechos pueden ponderarse, ¿bien? Para luego decir que esta ponderación puede ser armonizándolos o precisando las condiciones necesarias para el ejercicio. Armonizándolos, efectivamente, o precisar las condiciones hacen referencia a una labor de delimitación, ¿bien? Pero si pondero bienes, si pondero derechos en conflicto, no delimito. Porque si entiendo que hay conflictos de derechos, lo que voy a hacer es limitarlo a través, les decía, de lo que propone la teoría conflictivista. ¿Sí? No armonizarlos. Entonces hay que tener en cuenta, les decía desde el inicio, uno puede optar por una u otra teoría, bien, porque al fin y al cabo son metodologías para resolver conflictos de derechos. Yo les sugiero siempre la armonizadora, por eso es que ustedes tienen una formación distinta, incluso en sus cursos de humanidades que hacen referencia, por eso es que han tenido que llevar tantos cursos, ¿no? De humanidades, de filosofía, de historia, que tienen como centro la persona humana, ¿sí? Para que ustedes luego en la práctica jurídica puedan aplicarlos. La teoría armonizadora es coherente con esas concepciones del ser humano, ¿bien? Por eso es que les propongo utilizar o optar por esta teoría, ¿bien? Pero no está mal utilizar la teoría conflictivista. Lo que pasa es que la teoría conflictivista, les decía, tiene una lógica distinta. Y cuando la teoría conflictivista resuelve problemas, efectivamente pondera derechos fundamentales, ¿no? En estas circunstancias no los pondera, digamos, en abstracto, ¿sí? Sino en un caso concreto, en estas circunstancias, este derecho prevalece frente a otro, ¿sí? Por eso es que aquí el tribunal confunde y señala que se ponderan los derechos constitucionales o los derechos en conflictos armonizándolos, cuando esto forma parte, la armonización y la delimitación forma parte de la metodología armonizadora de resolución de problemas. Entonces, aquí mucho cuidado porque ya se dan cuenta que el Tribunal Constitucional, aunque utilice una terminología propia de una u otra teoría, habrá que mirar lo que detrás de las líneas el tribunal quiere decir, ¿no? Aquí, por ejemplo, les decía, habría que mirar cómo finalmente resuelve el tribunal para saber por qué teoría optó, aun cuando utilizó un lenguaje, una terminología incorrecta, propia de otras teorías. ¿Bien? Aquí les he traído también unos fragmentos de sentencias que reconocen más bien o que optan por resolver los problemas a través de teorías armonizadoras. Aquí una de ellas, ¿no? En la 1417 del 2005, en el fundamento 11, señala lo siguiente. Existen determinados derechos fundamentales cuyo contenido constitucional directamente protegido requiere ser delimitado por la ley. Aquí habla de delimitación
del derecho constitucional, del contenido constitucional a través de la ley. Sea porque así lo ha previsto la propia Carta. Ustedes, por ejemplo, saben que hay disposiciones de la Constitución que ordenan que se concrete, que se delimite el derecho fundamental en la ley, lo veíamos el semestre pasado, ¿bien? O en razón de su propia naturaleza. ¿Qué hace referencia con esto el Tribunal Constitucional cuando señala que el contenido se delimita en razón de su propia naturaleza? ¿Qué es lo que mira aquí el Tribunal Constitucional cuando señala esto? Claro está que aquí, esto ustedes ya saben, hace referencia a las teorías armonizadoras. ¿Qué significa? Bien, que atienda, que se delimite en razón de su propia naturaleza. ¿Alguien? ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos de la propia naturaleza? ¿A qué hacemos referencia? Al límite del derecho fundamental, ¿no? El derecho fundamental está limitado por su propia naturaleza, por su fin, por el fin que persigue, por el bien humano que persigue conseguir a través del ejercicio de este contenido constitucional. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que existe un límite, ¿sí? Un límite que viene marcado por la naturaleza del derecho y que a la ley, al legislador, ¿sí?, le corresponde delimitarlo simplemente, no establecer límites. ¿Sí? Luego hay otras sentencias, ¿sí?, recaídas de estos expedientes, el 025 y el 026-2005, en el cual el Tribunal Constitucional, bien, empieza ya a realizar una labor de delimitación, incluso, ¿bien?, partiendo de esta teoría armonizadora. Y esto lo vemos en las partes que les he colocado en negrita. ¿Bien? Aquí, por ejemplo, en esa sentencia lo que el tribunal trata es identificar o delimitar el contenido constitucional del derecho de acceso a la función pública. ¿Sí? Y aquí coloca lo siguiente. Dice: sin embargo, ello no debe conducir a omitir que el derecho de acceso a la función pública detenta un bien jurídico autónomo de protección, el acceso a la función pública, la participación en la función pública. Es decir, aquí el Tribunal Constitucional hace referencia al bien jurídico que protege el derecho fundamental de acceso a la función pública, ¿no?, que es tanto el acceso como la participación en la función. El Tribunal Constitucional no se pregunta aquí, ¿sí?, si es que existe un contenido esencial, un contenido no esencial, sino señala cuál es, se pregunta por el bien jurídico que busca proteger este derecho fundamental. Es decir, por el contenido constitucional, el contenido esencial de ese derecho fundamental, que es el de acceso a la función pública. ¿Bien? Luego señala: para entender el contenido de este derecho, a menester esclarecer su naturaleza, que el tribunal no se va a preguntar por el valor de una determinada pretensión, un determinado derecho fundamental, perdón, sino va a partir por determinar cuál es la naturaleza de este derecho de acceso a la función pública. Dice más adelante: en tal sentido, el bien protegido por este derecho fundamental es la intervención o participación en la función pública. ¿Se dan cuenta? Identificó antes que hay un bien jurídico autónomo que merece protección, luego esclarece su naturaleza y dice: el bien protegido por este derecho es la intervención o participación en la función pública. Es decir, cualquier persona que accede a la función pública, bien, lo que hace a través de ese acceso, lo que se hace es proteger, garantizar este bien, que es que toda persona pueda participar en esta función pública, ¿no? Ahora dice: el contenido por autonomacia de este derecho es la facultad de acceder o intervenir en la gestión de la cosa pública, ¿no? Esto es en el ejercicio de una función pública. Va delimitando un poco más de la naturaleza, de qué va este derecho, para finalmente señalar: este tribunal entiende que los contenidos de este derecho son los siguientes: acceder, ¿no?, a ingresar a la función pública, ejercerla plenamente, ascender en la función pública, condiciones iguales de acceso. Si se dan cuenta, a lo largo de estos 3 párrafos, el Tribunal Constitucional parte de una lógica armonizadora. Determina un bien jurídico, bien, que merece ser protegido, esclarece su naturaleza, señala cuál es ese bien protegido en el derecho fundamental de acceso a la función pública, para finalmente, en función de esa naturaleza, en función de ese fin, de ese contenido, bien, que persigue, esa facultad que se persigue con este bien, entender qué forma parte del contenido. ¿La actuación de acceder o ingresar forma parte del derecho al acceso a la función pública? Sí. También la acción de ejercerla plenamente, también la acción de ascender, también la acción de participar en condiciones de igualdad al momento de acceder. ¿Bien? Entonces el Tribunal Constitucional parte de esa lógica armonizadora para saber qué actuaciones caen dentro del contenido esencial. Y es eso justamente lo que vamos a ver ahora en estos últimos minutos de la clase. ¿Bien? De tal manera que mañana, en el caso concreto que ustedes tienen en sus manos, pues podamos seguir estas pautas para resolver el caso. ¿Bien? ¿Cómo delimitamos el contenido constitucional de un derecho fundamental?
Y les decía, esto que parece en principio bien teórico, en abstracto, lo vamos a ver ahorita con algunos ejemplos, y es importante delimitarlo, ¿sí? Determinarlo, porque les decía, solamente, y esta es una condición para acceder a un proceso constitucional, solamente cuando se afecte contenido constitucional de un derecho, yo puedo acudir a instancias constitucionales. Puedo acudir a mecanismos, digamos, de garantías constitucionales, como lo son la acción de amparo, el habeas data, el habeas corpus. Si no afecto contenido constitucional, entonces no puedo acceder, me declarará improcedente la demanda de amparo, de habeas corpus, de habeas data. Entonces, lo que ustedes deben saber como futuros abogados es cómo determinar el contenido constitucional para saber si efectivamente en un caso se ha afectado y por tanto puedo buscar protección constitucional. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta, les decía, es que nosotros partimos por entender al contenido constitucional tal como lo entiende la teoría armonizadora, ¿no? Todo derecho fundamental tiene un contenido constitucional que es limitado, ilimitable y delimitable, que ya hemos explicado en qué consiste cada una de ellas. ¿Sí? ¿Cuáles son las pautas a seguir? De cualquier operador jurídico, cuando encuentre un problema en función de derechos fundamentales, lo primero que tiene que hacer el operador jurídico es empezar a delimitar este contenido constitucional desde la norma constitucional. Ojo acá, no dice desde la Constitución, dice desde la norma constitucional. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Porque acuérdense ustedes, cuando veíamos el semestre pasado el bloque de constitucionalidad, ¿se acuerdan que decíamos que el contenido constitucional de un derecho no solamente se encuentra en la Constitución, sino en otras normas constitucionales? ¿Qué entendíamos en ese entonces por normas constitucionales? ¿Se acuerdan? Porque eso es importante. Ustedes vieron, no sé si ustedes vieron, claro, su sección de esto con el doctor Hackanson, cuando hablaron del bloque de constitucionalidad, hicieron referencia que efectivamente, ¿sí?, el contenido constitucional de un derecho no se encontraba, ¿sí?, únicamente reconocido en el texto de la Constitución, sino también que habían otras normas, también de rango constitucional, que formaban el bloque de constitucionalidad y que en ellas también se encontraba contenido constitucional de los derechos fundamentales. ¿Qué otras normas constitucionales, aparte del texto de la Constitución, recuerdan, forman parte del bloque de constitucionalidad? Hola. ¿Qué otras normas constitucionales, que no sea el texto de la Constitución, recuerdan, forman parte del bloque de constitucionalidad? Porque ahí decíamos, también habrá que identificar contenido constitucional del derecho. Eliana. Sí, buenos días. También se podía considerar los tratados internacionales sobre derechos humanos. Muy bien. ¿Qué más, Eliana? ¿Te acuerdas? No. Efectivamente, ¿no? Gracias, Eliana. Una de las normas, otra norma constitucional también son los tratados internacionales, porque según la cláusula interpretativa de la que hablábamos, ¿no? Nuestra Constitución reconoce que en la cuarta disposición final y transitoria, que todo tratado internacional que verse sobre derechos humanos, ojo, y que sea suscrito por el Estado peruano, se entenderá, forma parte de nuestro ordenamiento constitucional, es decir, se le otorga un rango constitucional y por tanto es norma constitucional. Lo mismo también con las sentencias de las Cortes Interamericana de Derechos Humanos y demás órganos que interpretan derechos tratados internacionales. Hugo. Sí, profesora, buenos días. También puede ser la costumbre. Ya, muy bien. Esa fuente del derecho también. Lo que sí, acuérdense ustedes que la costumbre, en el caso peruano, es un poco difícil de concretar, ¿no? Nosotros tendemos siempre, si bien es cierto, Hugo, haces muy bien en recordarlo, pero en el caso peruano incluso cuando nosotros veíamos esta parte, no sé, algunos de ustedes la veíamos en la parte orgánica el semestre pasado, decíamos que rara vez, ¿no?, en el caso peruano era posible ubicar un caso de costumbre constitucional, porque esto es más propio de los países de tradición anglosajona. Nosotros que tendemos a regularlo todo, pues es que cuando algo se empieza a ser costumbre, pues después lo positivizamos en una ley, ¿no? Entonces, un texto positivo. ¿Qué más hubo? Jurisprudencia. ¿Qué jurisprudencia? Principios. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional como máximo intérprete de la Constitución. Muy bien, Hugo. Antes de que continúes, para hacer una precisión, acuérdense, estamos identificando normas constitucionales. Ya tenemos Constitución, tenemos tratados internacionales sobre derechos humanos y las sentencias que realicen los intérpretes de esos tratados. ¿Sí? Tenemos ahora, como dice Hugo, las sentencias del Tribunal Constitucional.
como supremo intérprete, bien, pero más que las sentencias en general, no son las sentencias, sino las interpretaciones que en las sentencias haga el Tribunal Constitucional, bien, las interpretaciones de las disposiciones constitucionales. Por eso comparten el rango constitucional. ¿Por qué no puede ser la jurisprudencia en general o las sentencias en general? Porque hay sentencias que son emitidas por jueces del Poder Judicial ordinarios que no desarrollan ningún contenido constitucional, que no hacen referencia a ninguna norma constitucional y por tanto tampoco sus interpretaciones tienen ese rango constitucional. El Tribunal Constitucional, como tiene por función, como bien ha señalado Hugo, ser el supremo intérprete de la Constitución, sus interpretaciones serán interpretaciones que comparten la misma naturaleza de las disposiciones constitucionales. Es decir, sus interpretaciones también tendrán rango de norma constitucional. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué más, Hugo? Los principios. Por ejemplo, los principios, ¿no? Constitucionales. En realidad, por ejemplo, cuando hablamos de principios constitucionales, hablamos de los principios que están reconocidos en la Constitución, en los tratados también, en las sentencias, en las interpretaciones que da el Tribunal Constitucional, pero acuérdense, ojo, que los principios, al igual como lo son los derechos fundamentales, son preexistentes al derecho positivo. La norma constitucional los reconoce también, pero forman efectivamente parte del bloque de constitucionalidad. ¿Qué más? Sí, la ley. La ley. Ajá, pero ¿qué tipo de ley, Hugo? ¿Natural? No. Ahora, no, porque acuérdate que la ley natural, si es cierto, forma parte de estos principios, estos valores y derechos fundamentales que luego se positivizan. Ahora lo que estamos viendo es encontrar que otros tipos de normas constitucionales. En nuestro ordenamiento, acuérdense ustedes que hay determinadas leyes que desarrollan contenido constitucional y que se les llama así, leyes de desarrollo constitucional. Hay otras leyes que son las leyes ordinarias, ¿no? Las leyes que ustedes que emite normalmente el Parlamento, que no desarrollan ningún contenido constitucional en concreto, pero y por eso tendrán un rango legal. Pero hay determinadas leyes, ¿bien? Que son las denominadas, por ejemplo, algunas de ellas, leyes de desarrollo constitucional, como pueden ser algunas leyes orgánicas, ¿no? Que lo que hacen es desarrollar contenido de la Constitución, contenido constitucional. Y por eso estas leyes, bien, aun cuando sean normas legales, o normas o actuaciones del legislativo, desarrollan contenido constitucional y eso también les da ese carácter de norma constitucional por su contenido. ¿Bien? ¿Qué más? Sí, la doctrina también de los expertos en la materia de derecho. Ya, ojo con esto, gracias Hugo, la doctrina en el derecho público no es bien, norma constitucional. Nosotros cuando hablábamos de la doctrina lo mencionábamos cuando hablábamos de las fuentes del derecho. No tengo ninguna puta. No sé quién tiene el audio activado, además de Hugo, porque se escucha. Si pueden apagarlo, por favor. Les decía, por ejemplo, que en este caso los derechos, perdón, yo me distraje de lo que les estaba diciendo. Les decía que en este caso la doctrina no forma parte de, digamos, unas normas constitucionales. La doctrina se disfrutó el semestre pasado como una fuente del derecho, ¿eh? Pero la doctrina en el derecho público nunca constituye una norma en concreto. Lo que yo les proponía cuando hablábamos, lo que el doctor Jacanzo les proponía cuando hablábamos de la doctrina como fuente de derecho, era que sirviera para fomentar o para reforzar algún argumento, ¿bien? Que estaba reconocido en la norma. Pero la doctrina en el derecho público no es fuente de derecho en sentido estricto. Es fuente, sí, pero para reforzar aquello que ya la norma, por ejemplo, había señalado. Es más, alguna vez criticábamos al Tribunal Constitucional por citar a doctrina, ¿bien? A determinados doctrinarios, a determinados conceptos doctrinales que en realidad no tenían mucha relación con la resolución del fondo del asunto, en algunas sentencias que veíamos. ¿Bien? Entonces, ojo con eso, la doctrina no es norma constitucional. ¿Bien? Sirve para argumentar, sirve como fuente del derecho, porque posiblemente luego lo que los doctrinarios en libros importantes se positiviza y se vuelve derecho, sí, pero no es norma constitucional. Ajá, sí. Bien, Hugo, muchas gracias. Entonces, acá me han puesto también algunas intervenciones por chat, ¿no? Hablan de las sentencias del Tribunal Constitucional, como les decía, sí, las sentencias son son norma constitucional, pero solamente en aquello que el tribunal interpreta, ¿eh? En aquellas partes, aquellas interpretaciones del Tribunal Constitucional. Los derechos fundamentales implícitos, efectivamente, hay
derechos fundamentales que no están reconocidos expresamente en la Constitución, pero el artículo 3 los reconoce implícitamente, y forman parte también de la norma constitucional. Los convenios internacionales en materia de derechos humanos, efectivamente, ¿no? Los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos también forman parte, ¿bien?, de la norma, son norma constitucional. ¿Se dan cuenta? Entonces, la primera tarea es delimitar desde la norma constitucional el contenido constitucional. Por tanto, no bastará con mirar lo que dice la Constitución, habrá que ir a toda la normativa constitucional existente, ¿sí? Tanto a la Constitución, a lo que señala, les decía, los tratados internacionales, las interpretaciones vinculantes del Tribunal Constitucional, ¿no?, y demás, ¿sí? Aquí, dentro de este primer paso, les he puesto 3 pasos, digamos, o 3 subpasos, ¿bien?, para determinar el contenido constitucional. El primero de ellos es acudir, ¿bien?, al concreto dispositivo constitucional que recoge el derecho, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros el caso que hemos traído a colación anteriormente, el de la libertad de expresión, luego también que está contenido en el mismo artículo que es de la libertad de información. Si nosotros queremos resolver un problema de derechos fundamentales que verse sobre la libertad de información, lo primero que tendré que hacer es acudir a ver qué dice el constituyente en el artículo 2.4 de la Constitución sobre este derecho a la libertad de información. Si yo quiero saber el contenido constitucional del derecho al trabajo, lo primero que tengo que hacer es acudir a lo que dice el texto constitucional, el dispositivo de la Constitución que reconoce el derecho al trabajo. En nuestro caso es el artículo 22. Siempre cuando tengan un caso, lo primero que habrán que ver es qué dice la Constitución. ¿Qué dice ese dispositivo concreto, este concreto dispositivo constitucional sobre el derecho fundamental que estoy evaluando? ¿Bien? Aquí les he puesto unos ejemplos, habrá que mirarlo. Pero no basta con eso. El segundo paso es acudir a otros dispositivos constitucionales, ¿no?, normas, principios y valores relacionados con este, ¿no? Por ejemplo, aquí les he puesto, si nosotros queremos ver, ¿no?, el artículo, qué otro dispositivo constitucional está vinculado a la libertad de información, por ejemplo, en el caso que les ponía, cuando afecta el derecho al honor, otra disposición constitucional vinculada será la que reconoce el derecho al honor, que es el artículo 2.7. Lo mismo pasa con el derecho al trabajo. Si yo quiero ver cuál es el contenido constitucional del derecho al trabajo, no me limitaré a ver el artículo 22, sino también aquellos otros dispositivos que estén relacionados o vinculados al reconocimiento de este derecho. Por ejemplo, en nuestra Constitución, el artículo 27 de la Constitución también está fuertemente vinculado al artículo 22 porque hace referencia a la permanencia en el puesto de trabajo, ¿bien?, de alguien que es titular del derecho al trabajo, ¿bien? Es una forma de ir identificando qué otros dispositivos, ¿bien?, están relacionados a ese derecho fundamental. En la primera, si se dan cuenta, el dispositivo constitucional lo que hace es reconocer el bien humano debido, libertad de información, bien humano, trabajo. En este segundo paso lo que habrá que ver es cuáles otros dispositivos de la Constitución están vinculados a ese bien y acudir a lo que dice el texto de la Constitución, ¿no? En este caso les decía el 2.7 que hace referencia al derecho al honor y en el caso del derecho al trabajo, pues en este ejemplo que les pongo, el artículo 27, ¿no? Hay otros también, ¿no?, el artículo 23, el artículo 24, pero ahora les estoy colocando este en concreto, dependiendo del caso. El tercer paso para delimitar el contenido constitucional es acudir a la norma internacional. Es decir, ya vimos que hay dispositivos constitucionales que reconocen el bien, otros están vinculados, pero también hay en la norma internacional reconocimiento de derechos humanos que vinculan al caso peruano porque el Perú los ha suscrito. Continuando con el ejemplo del derecho al trabajo, por ejemplo, si lo que yo quiero es delimitar el contenido constitucional, además de ver el artículo 22, además de ver otro artículo vinculado, como podría ser el artículo 27, tendré que revisar bien el protocolo de San Salvador, ¿bien?, que es un pacto internacional, un tratado internacional que ha suscrito el Estado peruano en que se hace referencia al derecho al trabajo, por citar un ejemplo. Y miraré que en el artículo 7, bien, de este protocolo de San Salvador, pues estará regulado, está reconocido el bien humano, el derecho humano al trabajo, ¿no?, y una forma en cómo aquí se ha ordenado debe ser reconocido constitucionalmente, ¿sí? Entonces, esos son los 3 pasos que hay que seguir para identificar el contenido constitucional desde, ¿bien?, la norma constitucional. Dispositivos vinculados, ¿sí?, la norma constitucional.
Luego, y antes de pasar a eso, no olvidar también mirar lo que sobre este derecho fundamental ha dicho el Tribunal Constitucional en sus interpretaciones vinculantes. También si existe alguna norma de desarrollo legal vinculada, también habrá que mirarla. En este caso, pues les he colocado simplemente esto, pero también habrá que identificar esta normativa. Finalmente, el segundo paso es ya no solamente partir de lo que dice el texto constitucional, sino también delimitar el derecho acudiendo a la finalidad del mismo. ¿Y qué significa que uno acude a la finalidad del derecho? Que se plantea determinadas preguntas. Lo primero es, ¿cuál es la finalidad que se recoge, que de alguna manera se persigue el reconocimiento constitucional de un derecho? ¿No? ¿O cuál es el bien humano que pretende proteger? El bien humano es el que marca la finalidad del contenido constitucional de un derecho fundamental. Entonces, no basta con lo que dice el texto positivo, lo que dice la norma constitucional en todas sus manifestaciones, sino también nosotros tenemos que preguntarnos por la finalidad del derecho, por el bien humano que intenta proteger el derecho. Eso nos marca la ruta, ¿no? Nos marca la pauta de cuál es el contenido que tengo que delimitar. Entonces, si yo me pregunto, por ejemplo, por la finalidad del derecho a la libertad de información, veo, por ejemplo, que este derecho tiene por finalidad promover efectivamente debates sobre los asuntos públicos. ¿Y por qué es importante promover estos debates? Porque a través de estos debates se establece, se consolida un verdadero Estado democrático de derecho. Entonces, para eso existe la libertad de información. Esa es la finalidad que persigue el bien humano en libertad de información, ¿no? Que las personas titulares de este derecho debatan sobre asuntos públicos y en función de estos asuntos públicos, pues se pueda consolidar el Estado democrático de derecho. Si esta es la finalidad de la libertad de información, ¿ustedes creen que, por ejemplo, una actuación como la que comentábamos, ¿no? Alguna actuación que haga referencia a la vida íntima de una persona, tenga que ver con, cumple la finalidad de promover los debates sobre asuntos públicos? A veces, y esto ténganlo en cuenta, el derecho a la libertad de información tiene esta finalidad. Fortalecer la democracia, que es un Estado democrático de derecho, a través de la discusión de asuntos públicos. Y por eso, para que las personas puedan discutir, tienen que estar bien informadas, ¿no? Y por eso es que se ha establecido que esa es la finalidad que promueve este derecho fundamental. Si en alguna expresión de la libertad de información, como por ejemplo, una información contenida en una nota periodística, se da a conocer acerca de la vida íntima de una persona, ¿bien? ¿Ustedes creen que, en cualquier particular, ustedes creen que esto sería relevante para debatirlos a nivel de asuntos públicos o para fortalecer el Estado democrático de derecho? En principio no, ¿verdad? Porque, digamos, la vida íntima de las personas no influye en nada en los debates sobre los asuntos públicos. Sin embargo, distinta es la situación si la persona sobre las cuales se da una información, por ejemplo, está llamada a ostentar un cargo, bien, en el Estado, el cual se le pide pues, a esta persona que tenga determinadas características de idoneidad para ejercer el cargo y ejercer la función pública, que es una función sumamente importante. Aquí, por ejemplo, parece que sí, ¿no? Tuviera razón de ser conocer algunos aspectos de la vida íntima de la persona con la finalidad de discutir a nivel de asuntos públicos si esa persona pues, podría ejercer idóneamente el cargo. Por eso es importante preguntarse por la finalidad del derecho, porque cuando yo me pregunto qué es lo que se persigue a través de un bien humano reconocido constitucionalmente, lo que hago es preguntarme si es que ese bien humano alcanza su protección hacia determinadas actuaciones. En este caso que les colocaba, ¿bien? Los aspectos de la vida íntima de las personas, solamente podrán, digamos, podrán exponerse, podrán informarse a la comunidad política a través de este derecho cuando, bien, sea necesario para llegar a esa finalidad. Si la persona pues, no ostentará ningún cargo, si la persona no tiene mayor relevancia a su actuación en el mundo del derecho, el Estado democrático, ni en los asuntos públicos, entonces nada tendría que ver esa información, ¿verdad? No sería posible que se emita una información, ¿bien?, sobre su intimidad si es que no guarda vinculación con esta finalidad. Lo mismo el derecho al trabajo. ¿Cuál es la finalidad del derecho al trabajo? Ayudar a la plena realización de la persona y obtener un medio de subsistencia para la persona. Entonces, si esa es la finalidad, cuando a una persona se le despide arbitrariamente, habríamos que ver si esa actuación favorece la plena realización de la persona, si se le ha suprimido, se le ha, digamos, reducido, restringido grados de realización, ¿no? Y si, por ejemplo, este trabajo se da en condiciones dignas que le permiten a la persona obtener un medio de subsistencia.
Por eso es que es importante no solamente hacer referencia a las normas constitucionales, sino también preguntarse por la finalidad que persigue el derecho. Y finalmente, tener en cuenta que el contenido constitucional de todo derecho fundamental, ojo, nunca puede saberse en abstracto, nunca. ¿Bien? Lo anterior son directrices nada más, la finalidad y lo que dice la norma constitucional dirigen el camino, ¿bien?, a concretar el contenido constitucional de un derecho fundamental. Pero como nuestra función es delimitarlo, ¿bien?, solo se puede delimitar en función de las circunstancias del caso concreto. El ejemplo que les ponía sobre la libertad, ¿bien?, de información. En algunos casos, cuando la persona sobre la cual se difunde información tiene relevancia esta información para debatir asuntos públicos, entonces formará parte del contenido a la libertad de información difundir esa información sobre la persona. Si por el contrario, en concretas circunstancias, esa persona y su intimidad no es en nada relevante para debatir sobre asuntos públicos, esa actuación no cae dentro del contenido bien constitucional del derecho a la libertad de información. Por eso es que las circunstancias son determinantes para, en un caso concreto, saber si esa actuación cae o no dentro del contenido constitucional. Por eso la labor es de delimitación, de saber si cae o no dentro de ese contenido constitucional. ¿Bien? De que si esta actuación está permitida o no, en función de la finalidad y de las normas constitucionales que regulan el derecho fundamental y el bien humano de vida. Entonces, estas son algunas pautas que quería mostrarles ahora para que mañana podamos resolver el caso. Yo ya voy a terminar aquí la clase. Les pido por favor que para mañana simplemente trabajen dos cosas en la sentencia. ¿Bien? Identifiquen cuál es la metodología que ha utilizado el Tribunal Constitucional y cómo ustedes resolverían el caso siguiendo estas pautas que les he traído aquí, que les he mostrado aquí. Estos tres pasos esenciales, ¿no? La norma constitucional, la finalidad del derecho y la delimitación en las circunstancias concretas. Entonces son dos puntos los que quiero que ustedes vean en la sentencia para el día de mañana. Primero, ¿qué teoría aplica o qué metodología aplica el Tribunal Constitucional? Y segundo, ¿cómo resolverían ustedes el caso en función de las pautas que aquí les he propuesto? ¿Bien? Si hay alguna duda o consulta, pues entonces mañana a primera hora la resolvemos. Muchas gracias, señores.